Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico número 4 del curso de modelamiento y simulación, en el que vamos a ver generalidades acerca de la última actividad que deben presentar. Entonces miremos cómo las diferentes fases de de una simulación tienen diferentes actividades que deben presentar y que deben especificar en la actividad que van a entregar. Entonces miremos un ejemplo de cómo puede ser la etapa 1 en donde corresponde a la formulación del problema. Entonces, cada uno de ustedes hizo una propuesta de una simulación, pero el objetivo final es dar solución a una problemática que se presenta dentro de ese sistema a través de una simulación. Entonces vamos a leer en estos momentos un ejemplo de cómo puede ser el planteamiento de una problemática dentro de un sistema. Entonces tenemos, una entidad cooperativa atiende los aportes de sus asociados en horario adicional. Los pagos lo deben hacer a fin de mes y por lo general lo dejan para ese mismo día en la noche, ya que todos sus asociados son empleados. Se quiere analizar el sistema a través de una simulación y buscar una solución ante las aglomeraciones que se forman el último día del mes y el desgaste que sufre el cajero es tal que se le inflama el túnel carpiano y siempre se incapacita al día siguiente. Con el análisis de los datos se obtiene que el tiempo entre llegadas es de 6 minutos y la desviación estándar es de 0,7 minutos. Los asociados son atendidos en un tiempo que se comporta bajo una distribución exponencial con una media de 4.5 minutos. Se busca simular las 8 horas de trabajo del cajero. Bueno, esta última parte del segundo párrafo se puede plantear después de que se han tomado todos los datos. Sin embargo, ya aquí pues en el problema nosotros lo tenemos planteado, es el planteamiento inicial. Y damos inicio como si ya hubiéramos hecho el análisis de los datos. Entonces hay dos comportamientos, dos tipos de desviaciones y dos tipos de datos. Tenemos la llegada de cada una de las entidades que son de 6 minutos y tenemos el tiempo de atención que es de 4,5 minutos. Es decir, tenemos lambda y tenemos mu dentro de un sistema de colas. Pero lo tenemos expresado ¿cómo es? En datos que tienen un comportamiento distribuido a través de la distribución normal. Es decir, tienen una media y tienen una desviación estándar. Sin embargo, el tiempo de atención se comporta como una distribución exponencial que es con una media de 4.5 minutos. Entonces, miremos en la etapa 2 qué sucede. En la etapa 2 nosotros hacemos el planteamiento de los objetivos. Entonces, miremos cómo serían los objetivos dentro de ese sistema que estamos analizando. Un primer objetivo sería visualizar el sistema trabajando con una reducción de la cantidad de asociados a la mitad, gracias a que se cambia el vencimiento de los pagos. ¿Qué pasa? Que si nosotros tomamos una decisión en el que colocamos, por ejemplo, un pico y placa a los asociados, es decir, que el vencimiento a unos asociados se los ponemos en una fecha diferente a la que está en estos momentos, vamos a reducir el flujo de asociados para los pagos en el fin de mes.
Al hacerlo, nosotros reducimos a la mitad la cantidad que se va a presentar ese día a cancelar, a pagar. Entonces, ese objetivo es uno de los escenarios que nosotros vamos a simular y uno de los que nosotros vamos a hallar dentro de la simulación. Tenemos otro escenario que dice, otro objetivo que se traduce en otro escenario. Este dice, identificar lo que sucede si la enfermedad del cajero le produce una reducción de su capacidad y esto lo hace 2 minutos más lento. ¿Qué pasa con este objetivo? Es mirar qué sucede dentro del sistema si el cajero o el tiempo de atención se incrementa 2 minutos más. ¿Qué pasa con el sistema? Entonces nosotros, este tipo de simulaciones, este tipo de escenarios, es muy interesante que los podamos visualizar antes de que suceda. Es algo que se está presentando ya dentro de la normalidad, pero que puede complicarse más adelante. O sea, si el sistema sigue como está, la salud del cajero se puede deteriorar y esto nos va a producir un incremento en el tiempo de atención, lo cual va a perjudicar el sistema. Entonces es poder visualizar cómo se va a comportar todo el sistema a futuro, sabiendo que ya tenemos unos antecedentes y unos inconvenientes en cuanto al sistema, cómo se está viniendo, cómo se está presentando. Tenemos un tercer objetivo. Tengo un niño. Que dice mostrar el funcionamiento del sistema si se contrata otro cajero. Es decir, si nosotros si ya tenemos una capacidad instalada de atención con un solo cajero, es poder visualizar cómo funciona el sistema duplicando esa capacidad. Es decir, ya no va a ser de 4,5 el tiempo de atención a un asociado, sino que podemos ver cómo funciona el sistema si duplicamos eso, a pesar de que no modifiquemos la fecha de vencimiento de pago. O sea, podemos mantener la fecha del vencimiento del 30, el fin de mes, pero aumentamos otro cajero. Se incrementan los costos, pero queremos ver cómo funciona el sistema, cómo se comporta, cada cuánto sale ¿cómo es? Un cliente, un asociado. Eso es mejorar el servicio de acuerdo a una necesidad que ya es latente dentro del sistema. Entonces, de esta manera nosotros hacemos el planteamiento de los objetivos y esto es lo que nosotros vamos a buscar. O sea, son los diferentes escenarios en los que vamos a hacer las simulaciones de tal manera de que podamos ver cómo se comporta el sistema y podamos tomar una decisión en base a cada uno de estos diferentes escenarios. Visualicemos la etapa 3, que dice, etapa 3, diseño del modelo conceptual. Bueno, en este modelo nosotros podemos identificar cada una de las variables, también podemos identificar cada una de las entidades y los recursos que tenemos disponibles. Entonces, por lo pronto, eso es lo que podemos visualizar y los tenemos de la siguiente manera en el ejemplo. El sistema se comporta como un sistema de colas en el que se presentan variables como tiempo entre llegadas de los asociados, que ya lo tenemos calculado. Sin embargo, no hemos hecho el análisis en cuanto a las etapas. Tenemos el tiempo de atención del cajero y tenemos la duración del servicio, que es el turno del cajero es de 8 horas.
Entonces tenemos esas tres variables. Sin embargo, nosotros podemos hallar otras variables. Como por ejemplo, cuánto se demora en total ¿cómo es cada asociado desde que llega hasta que sale del sistema? También podemos identificar eh, cuánto se demora en promedio cada uno de los asociados en ser atendido en un periodo de tiempo, digamos, en una hora, que puede variar de acuerdo ¿cómo es? No es lo mismo una atención temprana que una atención tardía. Es decir, cuando el cajero ingresa a las 8 de la mañana, no va a tener un comportamiento igual al que será a las 3 4 de la tarde, que lleva un tiempo de atención bastante extenso. Entonces, ese tipo de variables también las podemos hallar dentro de la simulación y nos la va a arrojar, pues algunos software arrojan ese tipo de datos de acuerdo a cómo se comportó cómo es el servidor. Nos muestra también cómo, si hubo tiempo ocioso, si hubo tiempo en el que no prestó servicio, en el que estuvo desocupado. Entonces todo esto va de la simulación, dado que hay unos tiempos en los que el cajero va a tener como los tiempos son variables, el cajero va a tener un comportamiento de igual manera variable. Entonces en ciertos momentos va a ser más rápido, en otros va a ser más lento, y esa es la ventaja que da una simulación y unos datos muy bien tomados. Como pueden observar, hay una ¿cómo es? Desviación estándar en las llegadas, es decir, que hay una media, pero hay unos clientes que van a llegar mucho más rápido, que el tiempo entre llegada va a ser más rápido, y entre otros clientes el tiempo de llegada va a ser más tardío. De igual forma también así sucede con el tiempo de atención. Tiene una media, pero esa media no es constante. Van a, van a ver van a haber momentos en que el servicio se va a prestar en un tiempo mucho menor. Entonces esa variabilidad en todos esos datos, en todos esos tiempos, genera que, que varíe todo el sistema en todas las simulaciones que se hagan. Entonces los resultados que hagamos en una simulación inicial pueden ser diferentes a lo que se hagan en otra simulación. Se pueden hacer 10 simulaciones y todos los resultados van a ser diferentes. Entonces eso es una de las ventajas de hacer este tipo de estudios dentro de un sistema de estos. Que entre más simulaciones se haga, más acertado va a ser el comportamiento del sistema. También identificamos las entidades. En este caso, las entidades del sistema son los asociados. Entran asociados, son atendidos y salen del sistema. O sea, no cambian dentro del sistema, no cambian a otra entidad. Como si sucedería en un sistema, por ejemplo, de manufactura, en el que ingresan diferentes tipos de materias primas y convergen en una estación de trabajo y salen como una entidad diferente. O sea, entran tres entidades que son materias primas y salen como un producto terminado. Ahí sí varían las entidades. Y tenemos por último los recursos del sistema, que son en este caso los cajeros, que puede ser uno o que puede ser dos, pueden ser tres y así sucesivamente, dependiendo de las simulaciones y de los parámetros que nosotros definamos en cada simulación. Veamos ahora entonces la etapa 4. La etapa 4
Dice toma de datos. Los datos se toman con un cronómetro y se estudian las llegadas de las entidades y el tiempo que se demora el recurso. Cada vez que llega un asociado se toma el tiempo en el momento en el que lo hace y se compara con el anterior. El tiempo resultante de la resta es el tiempo entre llegadas. Para el cajero se tomó el tiempo desde que inicia la atención de un asociado hasta que termina. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una tabla de recolección de datos para este caso. Tenemos que dice tabla 2.1, arribo, entre arribo y tiempo de servicio de cada una de las partes en minutos. Entonces tenemos la primera columna, número de partes o número de entidades, es decir, hay un tiempo inicial, hay una segunda llegada, una tercera llegada, una cuarta llegada, una quinta llegada y así sucesivamente. Y se empiezan a tomar los tiempos en la segunda columna. Tenemos tiempo de arribo, entonces el inicial es 00. En la segunda llegada se coloca 1,73, es decir, ya ha pasado un intervalo de tiempo, un lapso de tiempo, y así sucesivamente se van colocando ahí los minutos en los que van llegando cada una de las entidades. Entonces, ya con esto ya nosotros podemos calcular un tiempo entre cada arribo y es lo que sucede en la tercera columna. Tenemos el resultado de 1,73 menos 0 es igual a 1,73 y así sucesivamente se calculan los tiempos entre llegadas. El tiempo de servicio se calcula desde que llega la entidad, llega el asociado a la caja y hasta el tiempo en el que sale. Entonces ahí se toma pues con cronómetro un tiempo inicial y un tiempo final. Y así sucesivamente hasta que se complete una cantidad suficiente de datos. Entonces esta es la curva que nosotros vemos aquí, es la curva de la distribución normal, en donde tenemos una media que es X con una raya arriba y ese va a ser el valor que más se va a dar dentro de la toma de los datos que hay. Entonces es el valor que más se repite, por eso es que está representado como la parte más alta de la curva. Pero noten que tanto hacia la izquierda como a la derecha hay datos, es decir, que hay datos que van a ser menores de la media y hay datos que van a ser mayores de la media. ¿Qué tan altos y qué tan bajos pueden ser? Para eso está la desviación estándar que nos indica cuántos se alejan los datos de la media. Entonces, aquí tenemos la curva de los tiempos de servicio. En los tiempos de servicio la curva da un valor máximo, es decir, el cajero se demora un valor casi que constante, es decir, lo máximo que él se demora es de 4,5 minutos y van a haber tiempos de servicio menores que esos. O sea, van a haber momentos en los que el cajero se demore menos atendiendo un cajero, un asociado, pero hay tiempos en los que van a ser más altos. No más altos que la media, sino que la media es el punto máximo, como podemos ver aquí. Entonces esa es la diferencia entre una distribución normal y una exponencial. Como pueden ver, las curvas son totalmente diferentes. Veamos ahora la etapa 5. En la etapa 5 dice elaboración de la simulación. Para realizar la simulación se debe transmitir la realidad de un modelo de computadora a
o sea, la realidad de un modelo a una computadora. Entonces nosotros aquí es donde vamos a interpretar la realidad y la vamos a plasmar dentro de un software. Aquí en la figura nosotros vemos el software que es Arena y tenemos unas herramientas que nos posibilitan el poder representar el modelo dentro del software. Aquí se van colocando todos los parámetros que rige el modelo y podemos ir haciendo simulaciones. ¿Para qué hacemos una simulación inicial? Después de que nosotros introducimos todos los datos, nosotros verificamos que se parezca a la realidad. Es decir, que nosotros podamos identificar que en cada una de las corridas se identifiquen las entidades que ingresan, que tienen un tiempo de atención, que tienen un tiempo de espera, que tienen una salida. Es decir, que verifiquemos el comportamiento dentro del modelo que está dentro de la simulación y que sea lo más parecido posible a la realidad de ese sistema. Entonces, aquí en esta gráfica nosotros podemos ver que tenemos diferentes entidades, tenemos recursos, tenemos tiempos, tenemos ahí un tiempo de 8 horas, tenemos un lotes de 10, tenemos toda esta información nos ayuda a poder definir que el sistema, que el modelo que estamos plasmando en el software se parece a la realidad, al sistema real. Veamos ahora la etapa 7. Validar el modelo. En el análisis de la etapa anterior se puede responder de manera positiva a la siguiente pregunta. ¿Puede el modelo conceptual sustituir al modelo real para los propósitos del proyecto? Es decir, nosotros aquí vamos a definir si ese modelo que nosotros analizamos si nos sirve para contestar las preguntas o para definir los diferentes escenarios que están en los objetivos, de tal manera de que sí sea una representación válida de ese sistema. Entonces aquí nosotros tomamos la decisión de definir que ese es el modelo que vamos a utilizar. También hay una manera estadística de poder hacer la validación y este es a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba es ya cuando se toman muchos datos estadísticos y se hace pues una comparación entre los datos reales con los datos reales, es decir, los datos que se tomaron del sistema real con los datos que nos está arrojando el software. Entonces se hace una comparación de esos dos datos y nos tiene que dar una semejanza entre esas dos variables y cómo se están comportando. Entonces, esto que no nos da el alcance del curso como para tener una cantidad suficiente de datos, pues no trascendemos mucho en la explicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos la etapa 8, diseñar los experimentos. En los experimentos es donde se puede visualizar el comportamiento del sistema al cambiar las variables de acuerdo con los objetivos planteados. Bueno, entonces ya nosotros tenemos un modelo definido, entonces empezamos a ver cómo los objetivos que nos planteamos inicialmente van a ir modificando ese modelo que tenemos y nos va a arrojar los diferentes escenarios. Entonces vamos a empezar a mirar cómo son los datos que estos nos arrojan. Tenemos en el primer objetivo, podemos cambiar los tiempos de llegada reduciéndolos a la mitad. Entonces, si hacemos eso,
¿Qué pasa con los resultados? Ahí es donde la simulación cobra relevancia. Es decir, nos está mostrando el futuro. O sea, nosotros podemos ver el futuro con una simulación. ¿Qué pasa dentro de este sistema si cambiamos la fecha de pago? Es decir, ponemos a la mitad que pague el 15 y ponemos a la otra mitad que pague el 30. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando dentro del sistema? ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta? ¿Baja la cantidad de gente, el flujo para los pagos ese día? ¿Baja considerablemente? Entonces, ¿cómo se comporta? Eso es lo que nosotros podemos mirar. Entonces, si esa decisión la tomáramos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En el segundo objetivo, ¿qué sucede en el sistema si aumentamos el tiempo de atención en 2 minutos? Si hacemos eso, ¿qué pasa en los resultados? ¿Cuánto tiempo esperan ya los asociados? Ya no van a esperar X cantidad de tiempo, sino que ya se incrementa mucho más el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque se ha aumentado el tiempo de atención en 2 minutos. Es decir, es más lento. Se ha bajado la capacidad de atención y el sistema puede colapsar. Nuevamente estamos viendo el futuro. ¿Por qué? Porque el cajero ya está presentando unos síntomas que pueden perjudicar a la empresa. Entonces, ¿podemos prevenirlo? ¿No podemos prevenirlo? Podemos visualizar qué sucede si, si se deteriora más la salud del cajero. En el tercer objetivo, ¿qué sucede si el tiempo de atención se reduce a la mitad? Si hacemos eso, ¿qué pasa en los resultados? Es decir, ponemos otro cajero a trabajar de tal manera de que se aumenta la capacidad al doble. Entonces, también podemos definir cuánto se va a demorar un cliente en fila, si va a salir más rápido, si va a salir, si no se va a hacer fila, si van a tener tiempo ocioso, cuánto es ese tiempo ocioso que van a tener. Podemos medir la capacidad del segundo cajero, puede ser nuevo, entonces pueda que tenga un tiempo de atención más largo. Podemos revisar ese tiempo de atención, cómo funcionaría dentro del sistema. Digamos que ya tenemos un cajero que se demora 4,5 minutos y que entra un cajero nuevo que se demora 6 minutos, pero tenemos dos cajeros. Entonces, ¿cómo se comporta el sistema con ese cambio? O digamos que es un cajero que viene de otra oficina y tiene mucha más experiencia del que ya tenemos y ya el tiempo de atención de él es de 3 minutos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un cajero que tiene una capacidad de atención de 4,5 minutos y otro cajero que tiene una capacidad de atención de 3 minutos? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos ver a futuro el sistema? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo mejora la atención? Todo este tipo de cosas la podemos ver en los diseños, en el diseño del experimento que estemos haciendo. Tenemos la etapa 9. Realizar la simulación y analizar los datos. Si hacemos eso, ¿qué pasa en los resultados? Entonces, aquí es donde vemos los resultados de cada una de las modificaciones que realizamos en la simulación. Obtenemos los resultados que dan respuesta a los interrogantes iniciales formulados en los objetivos. Tiene mucho que ver con la etapa 8, pero aquí ya nosotros podemos palpar, podemos ver los resultados. El sistema nos arroja el tiempo de uso de cada uno de los recursos. Es decir, si el 100% del tiempo, qué cantidad de tiempo trabajaron. En esas 8 horas, si ya hay dos cajeros, cuánto tiempo le dedicaron a la atención y cuánto tiempo estuvieron ociosos. Ya podemos revisar ese tipo de resultados.
Lo tenemos de manera cuantitativa, de manera gráfica. Lo podemos revisar. Los resultados, el software Arena también los arroja de esta manera. Saca unas curvas y donde estima pues el comportamiento del sistema. Ahora miremos la etapa 10. Volver a hacer simulaciones. Volver a hacer simulaciones. Podemos hacer cualquier cantidad de simulaciones en la que busquemos el mejor escenario posible para el sistema. ¿Qué pasa? Ya nosotros hemos visto los objetivos y queremos ver cómo más puede funcionar el sistema. Entonces ya empezamos a mirar otros tipos de variaciones. Puede ser si tenemos 3 cajeros, puede ser si se incrementa el número de asociados. Digamos, ¿qué pasa si se aumenta un 10% el número de asociados? Es decir, que la cantidad de que va a llegar va a ser mucho mayor el día 30. Si se reduce el número de asociados, ¿qué pasa? Entonces, todo este tipo de simulaciones nosotros las podemos hacer, son adicionales, pero y no están dentro de los objetivos, pero podemos también poder visualizarlas y tener esos casos ahí ¿cómo es? Dentro de un informe. Tenemos la etapa 11, donde dice informes y documentación. Se hace el análisis de todas las simulaciones y se exponen los diferentes escenarios que permiten la toma de la decisión sobre el sistema real. Nosotros ya hemos en este momento realizado todas las simulaciones posibles. Hemos colocado diferentes escenarios, hemos calculado sus datos. Podemos ya entonces hacer un informe en el que podamos decir, miren, esta es la mejor opción, este es el mejor escenario, esta es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, este es el punto final en donde la herramienta nos da una total certeza de cómo puede funcionar un sistema. Y la certeza está vinculada con la calidad de los datos que hayamos tomado. Entonces, en la actividad, aquí también, en la etapa 11, van a mostrar dentro de su propuesta cómo funciona la simulación y qué tipo de soluciones se da a una problemática dentro de esa propuesta que hicieron. Y en la etapa 12 tenemos la implementación y es donde ya se toma la decisión final y se hacen las correcciones respectivas. Es decir, en la implementación es cuando decidimos qué es lo que vamos a hacer. Para el ejemplo que estamos trabajando podemos ya sea basarnos en uno de los 3 objetivos. Puede ser viable el hecho de cambiar las fechas y podemos tomar esa decisión y definir, bueno, vamos a cambiar las fechas. Entonces van a haber unos asociados, los nombres empiecen por tales letras pagan el 15 y los nombres que empiecen por tales letras pagan el 30. De esta manera, entonces se dividen y podemos definir una decisión con ese objetivo. Los otros 2 objetivos también, puesto que ya tenemos los resultados y podemos tener una mayor certeza en cómo se va a comportar el sistema en cada uno de estos escenarios. Bueno, espero
Espero haya sido de su agrado y les doy muchas gracias por su atención.